Vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 36. Hace mucho tiempo, no voy a hacer el estilo de predicación de hoy. Hoy no tenemos un versículo en particular, sino que tendremos varios versículos por los cuales vamos a ir trabajando este tema que estaremos predicando el día de hoy, que es Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Estas palabras son en latín, que significan solamente la gloria a Dios, solamente la gloria a Dios. Hemos estado en este mes enfatizando sobre las 5 solas de la Reforma. Creo que hemos sido enriquecidos, siendo confrontados con estas verdades en cuanto a la salvación, en cuanto a esa obra de Cristo de redención. Ya hemos visto sola fide, sola gratia, solus Christus. Hoy veremos Soli Deo Gloria y los invito este próximo viernes. Tenemos un servicio especial donde se escuchará sola Escritura. Decidimos tomar este tiempo para reflexionar en el legado de la Reforma, lo cual es muy necesario porque el contexto, a pesar de que es diferente, no ha cambiado mucho. Todavía seguimos teniendo las mismas luchas que nuestros hermanos reformadores tuvieron. Y estas 5 solas lo que hacen es proteger el mensaje del evangelio que está establecido en la Escritura. Vaya conmigo a Romanos 11:36 y utilizo este versículo como base para continuar a través de varios otros versículos que vamos a estar viendo en esta tarde. ¿Y por qué Romanos 11:36 para comenzar esta predicación? Porque precisamente la carta a los romanos es un tratado evangelístico. Es un tratado evangelístico que cuando usted empieza a ver desde Romanos capítulo 1 cómo el mensaje de Dios ha sido revelado a través de la creación, cómo continúa estableciendo el tema de la ley, cómo la ley apunta, es un ayo para Cristo. Continúa adelante dejándonos saber que no hay nadie que esté libre de pecado, que todos han sido destituidos de la gloria del Señor, que en Adán todos somos contados como pecadores, que solo en Cristo hay salvación. Es un tratado totalmente evangelístico y cuando llega el capítulo 11 nos da esta doxología hermosa, este llamado a la adoración, que es precisamente de lo que trata Soli Deo Gloria. Y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermano querido, con este texto podríamos culminar absolutamente todo, nos deja saber absolutamente todo lo que voy a estar hablando en este día. Porque por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cuando hablamos del tema de la salvación, trata absolutamente todo de Él. Y podemos decir, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Mientras viajaba con mi familia a varios destinos interesantes, primordialmente entre Grecia e Italia, entre estos lugares por donde caminaron los reformadores y aún muchos de los apóstoles y cristianos de la primera iglesia, pero caminar por estos lugares y ver diferentes lugares reconocidos me ayudaron a entender el contexto de los reformadores. Pude visitar, por ejemplo, a Florencia o Firenze en italiano, que es lo que se llama la cuna del Renacimiento. Esto fue una ciudad muy importante en el cual se desarrolla todo esto que conocemos como el Renacimiento. Fíjese que la época del Renacimiento fue a finales de los 1400, hasta más o menos se extiende hasta la época del 1550. Haga usted su propio análisis. ¿Cuándo se da la Reforma? Entre los años 1500, en toda esa temporada hasta los años 1600. O sea que vemos cómo este renacimiento, que esto es algo secular, social, un evento que sucedió,
de alguna manera está muy relacionado con el tiempo en que caminaron los reformadores. Y caminando en estos lugares, viendo de qué trataba lo que es el Renacimiento y demás, fueron algunas cosas aclaradas para entender un poco el contexto de nuestros hermanos reformadores. El propósito fundamental del Renacimiento fue el renacimiento de la cultura clásica grecorromana a través de un movimiento intelectual y artístico que es llamado humanismo. Este renacimiento lo que hizo fue poner al hombre en el centro del universo. De eso trataba el Renacimiento, poner al hombre en el centro del universo. El Renacimiento valoró la razón, valoró la ciencia, el conocimiento como medios para alcanzar la felicidad. No nos olvidemos del contexto de la Iglesia Católica Romana, donde se había alejado de la verdad, se había alejado de la palabra. Los hombres empezaron a buscar contestaciones, y como no es nuestra tendencia natural y pecaminosa, nuestras contestaciones normalmente las buscamos fuera de la palabra del Señor. Pero en este caso, en una manera, parece haber una excusa, porque es que la Iglesia Católica Romana había encadenado la palabra del Señor, había escondido la palabra de Dios de las personas, y encontraron su respuesta en el humano. Y este movimiento es una respuesta ante una iglesia que estaba sorda y muda. Este movimiento empieza a buscar las contestaciones y la encuentra donde todos los hombres normalmente la encuentran. Las respuestas las encuentran en los hombres. Y centraron al humano en el centro del universo, y de eso se trató ese proceso de renacimiento. Implicó un cambio de mentalidad cuando esta generación venía de la Edad Media, donde todo era la fe y Dios era el centro de todo, pero de una manera ciega, porque la palabra del Señor no estaba siendo instruida a los santos. Entonces esta ceguera permitió que se introdujera al mundo todas estas nuevas ideas humanistas. Hermanos, mientras pensaba en esto, no estamos lejos, hermanos amados. Nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor, pero el humanismo está ahí más grande que antes. Es una tendencia que aún ahora es más conocida, es más fuerte todavía, ha sido más estudiada, más elaborada. Satanás continúa trabajando a través de ese renacimiento que comenzó en este tiempo. Me daba cuenta que el ataque de la falsa religión siempre es tratar de robarle la gloria a Dios. En la creación, en la salvación, en los propósitos de la vida humana, en el futuro prometido, el ataque siempre es tratar de robar la gloria a Dios. Y digo tratar porque es imposible robar la gloria a Dios. Pero es un intento del humano de sacar a Dios y poner al hombre y ponerse el mismo. Por eso la falsa religión siempre termina impulsando el humanismo, vestido de diferentes maneras. La falsa religión siempre va a llegar a la conclusión de centrar al humano alrededor de todo, como el centro de todas las cosas. Y hermanos, el conflicto de los reformadores con lo que ellos estaban luchando era por la gloria de Dios. Aún en medio de esta rebeldía del hombre, que lo podemos ver a través de esto famoso llamado como el Renacimiento, y la falsa religión que se promovía desde Roma, Dios, quien es soberano aún en este tiempo, estaba trabajando para su gloria. Hubo un personaje muy interesante en ese tiempo, un sacerdote católico muy estudioso que se llamaba Erasmo de Rotterdam.
Y en medio de este deseo de ir a todo lo pasado, a toda esta cultura grecorromana, Dios movió a este hombre a buscar el texto griego, lo cual había ya hace mucho tiempo, había estado escondido por mucho tiempo. La Iglesia Católica Romana tenía la traducción de la Vulgata Latina, la cual era una traducción que contenía algunos errores ya que se habían establecido de por tiempo y se habían despegado hacía mucho tiempo del texto original. Y Erasmo de Rotterdam, en medio de toda esta situación, trae, de nuevo, Dios le permite traer el texto griego. Hizo la primera, lo que llamaríamos un interlineal, la Biblia en griego, el Nuevo Testamento en griego en una columna y el Nuevo Testamento en latín, la traducción. Lo cual permitió, esto fue en los años 1500, al principio de los años 1500, o sea que Dios está, mientras está el hombre en su rebeldía, haciendo todas estas cosas, Dios está trabajando para su gloria. Este monje católico, este sacerdote católico que logra hacer esta traducción y traer el texto griego, ¿quiénes ustedes creen que utilizaron este texto griego? Lutero tradujo la Biblia al alemán utilizando el Textus Receptus, que es lo que conocemos como esta traducción que hizo Erasmo, este texto griego que trajo Erasmo. Pudo Lutero traducir la Biblia del griego al alemán para que la gente pudiera entenderla. Pudieron personas, también se tradujo al inglés y también podemos continuar por ahí. Como en medio de todo esto, donde el hombre pareciera que está llevándose la gloria, haciendo... No, Dios está trabajando en medio de cada sociedad, está trabajando en medio de cada evento humano para su gloria, como lo está haciendo hoy. El hombre empezó a florecer, engloriarse, pero quien realmente se estaba gloriando era Dios. Todo esto permitió en este nuevo renacimiento que ahora la imprenta empezara a desarrollarse. ¿Y qué sucedió con la imprenta? Las 95 tesis se regaron por todo el Imperio Romano. Todo lo que empezaron a hacer los reformadores empezó a distribuirse de manera más rápida. Cómo Dios utilizó este renacimiento, que era algo sin duda de Satanás, para destruir la iglesia, para destruir la fe, cómo Dios lo utilizó para su gloria. Hermanos, la gloria del hombre es vacía, temporal e insaciable. Dice en Primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caerse la flor. Eso mismo fue lo que pasó en el Renacimiento. Esa ciudad que se llama Florencia, que era conocida por ese renacer, por ese florecer. Pedro está exactamente dando la conclusión de lo que pasaría. Toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor. Cualquier gloria de hombre es así. Eso fue exactamente lo que sucedió en el tiempo del Renacimiento. La Reforma se encargó en medio de este tiempo de decirle al hombre, no, el humano no es el centro de todo. Dios es el centro de todo. Y Dios merece toda gloria y toda honra. La Reforma sacó al hombre del centro de la historia y reconoció la gloria de Dios en todo. La Reforma concluyó que todo ser humano está muerto y está bajo la ira de Dios. Si alguien pudiera escapar el infierno, debe estar sentado a la diestra de Dios, y ese solo es Cristo. No hay ningún hombre que podía escapar el infierno. Solo Dios puede salvar al hombre. Esa es la conclusión de los reformadores, porque la salvación es del Señor, como dice el libro de Jonás. Más claramente, la culminación de la reforma, las conclusiones,
las podemos apreciar en las confesiones que salieron luego en los años 1600. Vemos las confesiones, los catecismos posteriores. Nos dan lo que es ese resumen, esa conclusión de la reforma. Por ejemplo, el Catecismo de Westminster enseña en su pregunta número 1 cuál es el fin principal de la existencia del hombre. Hace una pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Cosa que deberíamos todos saber, la contestación a esa pregunta. Y el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso lo vemos ahí en los años 1600, 1500, 1600 como conclusión del trabajo de los reformadores. Mis hermanos, el hombre siempre insiste en buscar su propia gloria. Y las 5 solas hacen lo opuesto. Destronan al hombre y entronan a Dios en cuanto al tema de la salvación. Las 5 solas explican cómo somos justificados delante de un Dios quien es santo y no dará por inocente al culpable porque es un juez justo. Estas 5 frases que hemos ido estudiando lo que enseñan es lo que es la justificación. En una manera dicen: justificación es. Estas 5 solas, mis hermanos, protegen el evangelio del hombre y su tentación en tratar de robar la gloria de Dios. Las 5 solas le gritan al hombre: no hay nada que puedas hacer en tus fuerzas para salvarte. Estas 5 solas clarifican cómo Dios justifica al injusto y por qué lo hace, solo para su gloria. En una manera contestan: ¿cómo podemos estar enfrente del Dios Santo? ¿Cómo somos justificados? Por gracia solamente, en la base de la justicia de Cristo solamente, con el instrumento de la fe solamente, y solo y últimamente para la gloria de Dios, como es enseñado sin duda en la Escritura solamente. Estas 5 solas nos proveen, amados, con gran claridad lo más fundamental de la fe cristiana: la salvación. Si usted quiere saber acerca de la salvación, estudie estas 5 solas y tendrá un estudio completo de la salvación. Solo Escritura, solo la palabra de Dios tiene la autoridad para contestar, solo por fe, que es un don de Dios. Solo por gracia, el don perfecto de la gracia de Dios, dando al hombre aquello que no merece. Solo Cristo, dando Dios al Salvador del mundo un solo camino, un solo mediador, y sin Él no hay salvación. Todo esto con un solo y último propósito: la gloria de Dios. ¿Qué significa esta expresión con la cual estaré trabajando hoy? Sol y de gloria. Solamente la gloria a Dios. Primero, cuando hablamos de gloria, mis hermanos, hablamos de separar lo especial de lo común. Debemos separar lo especial de lo común. Y cuando lo miramos en términos de Dios, Dios es el único en su clase. Dios es el único en su clase. No hay nada ni nadie como Él. Y esto lo hace invaluable para nosotros. Es imposible para nosotros valorarlo de manera correcta y perfecta, a pesar de que lo valoramos. John Piper define la gloria de Dios de la siguiente manera: la gloria de Dios es la radiante manifestación externa del valor intrínseco, belleza y grandeza de sus perfecciones. Algo que me gusta de esta definición de Piper, mis hermanos, es que cuando se habla de la gloria
de Dios no es algo que Él posee. Y podemos decir, ¿cómo que no es algo que Él posee? Bueno, no es algo que Él posee, sino es algo que está intrínseco en Él. Es Él. Está en Él, no es algo que Él posee. Él posee un pueblo, somos nosotros. Pero la gloria de Dios no la podemos ver en esos términos. La gloria de Dios está intrínseco en Él, es Él, sus atributos, sus perfecciones. Cuando miramos a Él, vemos su gloria. Este era el plan desde la eternidad pasada. Dios creó, sostiene, salva, redime para su gloria. Y otra vez, hoy a través de varios versículos, contestaremos cómo esta soli de gloria impacta nuestra vida. Esto debe definir cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros, pero en especial de los cristianos, cada uno de nosotros que hemos procedido a la fe. Y vamos a verlo de manera rápida, si podría decir esa palabra sin pecar. En 4 encabezados: creados para la gloria de Dios, redimidos para la gloria de Dios, santificados para la gloria de Dios y glorificados para la gloria de Dios. Cuando pensamos en que todos somos creados para la gloria de Dios, debemos dejar claro que todo lo creado existe para la gloria de Dios. Dios creó absolutamente todo para su gloria, desde la creación del universo hasta la creación del hombre, hasta la creación de cualquier cosa más diminuta en la creación. Todo ha sido creado para su gloria. Todo, mis hermanos, en la creación refleja su majestad y poder. La palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria del Señor. En Isaías 43:7 dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Todos, hablando del ser humano, hemos sido creados para la gloria de Dios. En el Salmo 139, versículo 13, el salmista dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. En Isaías capítulo 6, versículo 3, Isaías se encuentra con esta visión y escucha que daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Todo lo creado ha sido creado para su gloria, y en especial el humano. El propósito fundamental de la existencia humana es glorificar a Dios. Esto implica que debemos vivir de una manera que reflejemos su carácter y su grandeza. Como seres creados a su imagen, somos llamados a ser ese reflejo de la gloria de Dios en el mundo. Cada uno de nosotros, cada uno de los que está aquí, ha sido creado por Dios con el propósito de glorificarle. Esto permite que cuando meditamos en esto, nuestra vida debe convertirse en un testimonio de su gloria ante el mundo. Debemos examinar nuestra vida diaria. ¿Cómo estamos glorificando a nuestro Creador? Todo lo que existe es para su gloria. Miren Apocalipsis 4, 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres tú, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, mientras paseaba y comentaba al principio sobre alrededor de todos estos lugares y ver estas obras maestras que hicieron todos estos hombres dotados
que eran genios de su tiempo. Ver las construcciones, aún de catedrales totalmente idólatras, pero admirar el trabajo de muchos de estos pinturas que en la mente todavía hay cosas que no se han podido ni replicar en este tiempo con tanta tecnología. Cosas impresionantes que el hombre ha hecho. Esculturas, ver sus habilidades a través de todo esto y destrezas. Hermano, yo quedaba maravillado de Dios. Aún cosas que fueron hechas para deshonrarlo. Pero hermano, no podemos evitar mirar la gloria de Dios aún en esas cosas. Porque Dios ha creado al hombre. Cuando yo veo algo que ha creado el hombre, lo cual hace que mi quijada caiga y diga, wow. Hermanos, eso es la gloria de Dios. Porque eso lo hizo alguien que fue creado por Dios. Otra cosa es con los fines que lo haya hecho, que nos entristecen. Pero no debemos dejar de darle la gloria al Señor. Cuando miremos al mundo, lo que el hombre es capaz de hacer, glorifiquemos a Dios. Porque los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos el cielo de igual manera, nos impresionamos las galaxias, las estrellas que hay, todo lo que hay. Algunos dirán, como dicen aquellos en la ciencia de manera despiadada, y dicen, ¿por qué tanto desperdicio de universo si somos tan pocos los humanos? No te das cuenta, tonto. Eso está hecho de esa manera para que entiendas lo pequeño que eres. Para que entiendas lo grande que es nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Todo existe gritando, yo existo para la gloria de Dios. Pero en especial el hombre, quien es la corona de la creación. Dios nos ha creado para su gloria. Cuando miremos al hombre, no dejemos de ver la gloria de Dios. Fueron creados para la gloria de Dios. Y claro que nos duele cuando vemos hombres deshonrando al Señor. Pero no dejemos de ver la gloria de nuestro Dios. No debemos de maravillarnos cuando miremos la creación de nuestro Dios, aun cuando miremos nuestros cuerpos, cuando miramos este mundo creado por Él, la invención del hombre. Eso nos muestra que Dios merece toda gloria y toda honra. Somos redimidos para la gloria del Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Somos redimidos para la gloria de Dios. El versículo 4 nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vemos que nos escogió. El hecho de que nos haya escogido, cuando hablamos de la elección, no estamos hablando de algo que nos da gloria a nosotros. De hecho, aún el apóstol Pablo a los corintios le dice, no tienen de qué envanecerse para nada. De hecho, ninguno de ustedes son muy importantes que digamos, no tienen muchos dones y muchas destrezas. De lo vil y despreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Si hay algo que nos distingue es que somos vil y despreciados. Que cuando la gente nos mira como escogidos, elegidos de Dios, la gente dice, wow, yo veo que él es bien débil, definitivamente tiene que ser Dios trabajando en él. Nos escogió para su gloria, como dice el texto,
Aún si continúa leyendo, nos damos cuenta que nos salvó para su gloria. En el versículo 7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad, a fin de ¿qué? De que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. El propósito de la salvación es la gloria de Dios. Dios es glorificado en la salvación, porque en ninguna manera nosotros merecíamos la salvación. Dios es glorificado para alabanza de su gracia, como decía en los versículos anteriores. Nos salvó para su gloria, pero no tan solo nos salvó para su gloria, sino que nos sostiene eternamente para su gloria. En los versículos adelante, en el versículo 13 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu que nos sostiene, dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Hermanos, la redención, nosotros somos redimidos para su gloria. La elección es para su gloria. La salvación es para su gloria. El que nos sostenga hasta el final del tiempo es para su gloria. ¿Hay algo de lo cual tengas para envanecerte y enorgullecerte? No hay nada, es para su gloria, hermano, es para su gloria. La obra de salvación es enteramente para la gloria del Señor, por eso claramente dice la Escritura, la salvación es del Señor. Nuestra salvación no es solo para nuestro beneficio, que somos beneficiados por la salvación, sino para mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Y Él recibe gloria a través de exponer sus atributos. La elección de Dios no es un acto arbitrario, sino es un plan divino que existió desde la eternidad, lo cual esto enfoca la soberanía de Dios en la salvación. Por eso es tan triste cuando vemos doctrinas que atacan cualquier elemento de las 5 solas. Es triste escuchar iglesias que dicen creer en las 5 solas, pero no creen en la soberanía de Dios en la salvación. Y a veces hasta te dicen, sí creemos en la soberanía de Dios en la salvación, pero yo soy quien decido y yo soy quien escoge la salvación. Lo cual es una contradicción. De lo que tratan las 5 solas, precisamente de la incapacidad del hombre de escoger a Dios. Como decía, lo que nos muestra es que no es en tu fuerza, sino es Dios, es quien salva, es una obra completa de Él. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia. En Colosenses 1:13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí lo que dice es la obra de Dios. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No tenemos nada que hacer nosotros. Él ha hecho eso. Cuando meditamos sobre el asombroso plan de Dios de redención, recuerda que somos elegidos, predestinados, salvados, sostenidos para la alabanza de su gracia. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nuestra vida se convierte en un testimonio de la gloria de Dios. Se convierte en un testimonio de la gloria de Dios.
Solo el hecho de usted defender, y tenemos algunos hermanos, y les pido que sea paciente y no se envanezca, porque lo que usted conoce hoy de buena doctrina es por la gracia del Señor. No tiene nada en que enorgullecerse. Pero cuando usted escuche a un hermano diciendo que él tiene que guardar su salvación y que si él no guarda su salvación la va a perder, ¿qué está tratando de hacer? Robarle la gloria a Dios. Es un asunto serio. Es Dios quien nos sostiene, porque esta es su obra, es para su gloria. La gloria de Dios nos impulsa a vivir en santidad de adoración, reflejando esa maravillosa gracia que hemos recibido. De hecho, en Apocalipsis 19:1 dice: después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¿quiénes son esos? Nosotros. La iglesia decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. ¿Qué dice el pueblo del Señor? La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Hermanos, si nosotros tuviéramos claros en nuestro corazón cada día de nuestra vida que la salvación es una obra de Dios, yo le garantizo que nosotros viviéramos en paz, viviéramos haciendo la obra del Señor. Todo estriba ahí, es que en nuestras fuerzas somos engañados, queremos nosotros sostenernos, queremos nosotros en nuestras fuerzas hacer las cosas, a veces pretendemos como que estamos ganando el favor de Dios cuando ya hemos sido favorecidos por Dios y terminamos que dañando la obra del Señor. Yo le hago una pregunta. ¿Qué usted cree si hay una gran obra de Picasso? Vamos a poner la Santa Cena de esta de Leonardo da Vinci, que fue ahí, pasamos por ahí donde estaba y demás. Y yo digo, fíjate, a eso le hace falta una pincelada. Y usted me ve tomando un pincel para ir a esa obra y decir, hay que arreglar algo a eso. ¿Qué usted haría? Pastor, usted está loco, usted quiere que lo pongan preso. No haga eso, va a dañar esa obra. Hermanos, así somos nosotros en ocasiones con la salvación. Dios ha hecho esta gran obra y nosotros en nuestra fuerza queremos tocar lo que Dios ha hecho. ¿Y qué vamos a hacer? Dañarlo. Gracias al Señor que Dios es misericordioso y aún nosotros mismos no podemos dañar lo que Él ha hecho. Pero un intento vacío que lo único que nos va a traer es dolor y tristeza. Hermanos, cuando pensemos en nuestra salvación, meditemos en que es una obra completada para su gloria. No está en juego si usted se va a salvar o no. Si usted es de Cristo, usted se va a salvar porque lo que está en juego es la gloria del Señor. Y Dios va a cumplir su palabra. Pensar que hay algo que pueda hacer para merecer la salvación o sostener la salvación, como he dicho, es un acto de desear robar la gloria de Dios. Es negar sol y dio gloria. Cuando alguien niega alguna de las solas de la reforma, está negando la gloria de Dios en la salvación. Lleva a nuestro próximo punto, santificados para la gloria de Dios. Y aunque la santificación lo vemos como una obra completa, como parte de la obra de salvación, la pongo aparte en este contexto para indagar un poco en esto, porque esto es lo que normalmente en lo que nosotros estamos trabajando, es la santificación, porque sabemos que hay un trabajo, ¿verdad? La obra de salvación es monergista, pero de una manera la obra de santificación es sinergista, y quiero aclarar en un sentido. Es sinergista en las manos del Señor, o sea, el Señor te permite hacerlo, o sea, el Señor te va a santificar. El Señor te va a santificar, déjame explicarte. Pero es sinergista en el sentido que de alguna manera Dios nos ha dado mandatos para participar en la santidad. Por eso hay tantos mandatos y tantos imperativos en la Escritura, porque Dios nos da el privilegio de participar en la santidad. Pero no es que esté en juego tu salvación. Dios te sostiene. Tú vas a ser visto a través de Cristo. Tú estás escondido detrás de Cristo.
¿Cuántas obras de santificación pudo hacer el que estaba al lado de la cruz del Señor Jesucristo, el ladrón? Una. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto, hoy te veré en el paraíso. Pero qué bueno a los que Dios nos ha dado más vida, porque podemos participar, trabajar, pero no para como que estamos ganando algo, sino para su gloria, para glorificarlo. Por eso nos da ese privilegio de trabajar en nuestra santidad. No es porque ganamos un favor adicional, no es porque, no, es para su gloria y para nuestro bien. La obra de santificación también es para su gloria, porque dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya. Hermanos, la vida de nosotros, vivir haciendo las cosas que Dios nos ha mandado hacer, trae gloria a nuestro Señor. La salvación tiene un propósito santo. La razón de esta elección es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos llama a vivir en santidad porque esto refleja su carácter. Esto le da gloria. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cada acción, cada palabra, nuestras actitudes deben estar alineadas con la gloria de nuestro Señor. Cada aspecto de nuestra vida diaria, desde lo más secular que parezca hasta lo más espiritual, hermanos, todo debe apuntar a la gloria de nuestro Señor. En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia, en la comunidad, debemos vivir de una manera que los demás vean la gloria de Dios en nosotros. Jesús dijo en Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si realmente has entendido sol y dio gloria, vives en cada acción, en cada decisión para la gloria del Señor. Y es tan en detalle, mis hermanos, que mire lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mira el nivel de detalle, mis hermanos. ¿Usted sabe lo que está haciendo el apóstol Pablo? Diciendo lo más básico, fundamental, esencial de la vida, que es comer, que te levantas y tienes hambre y vas a desayunar, que necesitas 2, 3 comidas al día. Lo que vayas a beber, lo que vayas, porque necesitas agua para tu cuerpo. Cualquier cosa que hagas, hacerlo todo para la gloria del Señor. Pero nosotros somos tentados, hermanos. Me tocó un estudio bíblico en la iglesia, eso lo hago para la gloria del Señor. Me tocó ir al parque con mi hijo, ayudar, estar con él un tiempo. Eso es secular, eso no tiene tanta importancia. Las damas van a la iglesia, tienen conectarse a la oración, no, eso es para la gloria del Señor. Pero van a trapear en la casa, mapear o a hacer cualquier cosa de limpieza. Ni medito en Dios. Hermano, esto es algo con lo que luchamos cada uno de nosotros. Porque qué fácil nos desconectamos de la gloria de Dios y no le damos importancia a las cosas pequeñas. Hermano, todo lo que nosotros hacemos es lo que nos está diciendo ese texto en 1 Corintios 10:31. Todo lo que nosotros hacemos, lo más simple de la vida, debe ser con la conciencia que es para la gloria de Dios. Porque si no, poco a poco vamos a empezar a vivir en una dicotomía muy fea y deshonrosa a nuestro Dios. Va a haber cosas que hacemos para la gloria del Señor y otras cosas no tienen importancia. Y vas a empezar a vivir en una dicotomía que cada vez se va a separar más y más y más, hasta un punto que estas cosas comunes
las vas a hacer sin ninguna conciencia de Dios en tu vida. Y esas son las cosas que normalmente nos llevan a pecados graves. Hermano, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todas las decisiones que nosotros tomamos son para la gloria de nuestro Dios. Desde lo más básico como comer y beber hasta cualquier otra decisión, todo está orientado a glorificar a Dios. Esto sugiere, mis hermanos, que no hay momentos en la vida del cristiano que estén fuera del alcance de la gloria de Dios. La forma en que vivimos es un reflejo de nuestra fe. Debe ser un motivo para glorificar a Dios delante de todos. Glorificar a Dios no es un acto pasivo, no es una frase que decimos porque es un mantra perfecto. Sí, la gloria sea del Señor. Sí, la gloria sea del Señor. Eso no es glorificar a Dios. Si no hay un corazón detrás de eso, si no hay una acción detrás de eso, si no hay una motivación piadosa detrás de eso, eso no es glorificar a Dios. Eso es solo un mantra que te pusiste en tu mente y en tu corazón. Cada acción debe ser pensada en conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y debe ser dirigida intencionalmente a la gloria de nuestro Señor. ¿Usted sabe por qué la palabra del Señor nos invita tanto a las acciones de gracia? ¿Usted se ha dado cuenta cuántas veces la Escritura nos manda a tener acciones de gracia? ¿Usted sabe por qué? Porque las acciones de gracias nos hacen reflexionar y tener conciencia de que Dios ha estado presente en nuestra vida. Por eso es tan importante que cuando usted va a comer, ¿qué hace? De acciones de gracia ahora el Señor. No lo haga de una manera religiosa, hermano. Hágalo para que usted esté consciente de que Dios le ha provisto. Cuando usted se levante, ore. No lo haga de manera religiosa. Hágalo porque usted está consciente de que Dios le permitió levantarse. Cuando usted tiene un corazón lleno de acciones de gracia, normalmente usted está consciente de Dios en todo momento. Y cuando vengan momentos en el día que el afán nos ha ganado, pare y ore y dé gracias al Señor. Estemos conscientes de nuestro Dios. Esa es esa santificación que el Señor está trabajando en nosotros. Esto transforma nuestras acciones diarias en actos de adoración. Hermanos, cuando Dios se hace el mayor tesoro de su pueblo, Dios es glorificado. Cuando aquellos que lo valoran se deleitan en Él es más glorificado. Cuando le damos a Dios la gloria por la salvación y por cómo nos sostiene aún en medio de nuestro pecado, Él es glorificado. La gloria de Dios es el centro de nuestra vida. La gloria de Dios es nuestra esperanza. Mira lo que dice Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es lamentable cuando hemos hecho de esta frase "a Dios sea la gloria" un mantra, pero no está en el fondo de nuestro corazón. Hermanos, ¿realmente le damos la gloria al Señor mientras vivimos en la santificación que Dios nos ha llamado? Lo que hacemos, lo hacemos según la voluntad de Dios. Estamos mirando las motivaciones de por qué hacemos las cosas. ¿Cómo hacemos las cosas en dependencia de Dios o en dependencia de nuestras propias fuerzas? Cuando miras tu vida y las obras que haces, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? Esas son preguntas que debemos hacernos. ¿Cuál es la motivación por la que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? Hermano, si no está Dios en esa contestación, ora al Señor. Hacer las cosas en dependencia de Él. Señor, ¿estoy dependiendo de ti o estoy dependiendo de mis fuerzas? Y no estoy diciendo con esto que tú eres un inútil en todo. Hay cosas que tú puedes hacer, pero estás dependiendo de Él.
Cuando miras tu vida, las obras, ¿qué piensas? Que nos lleva finalmente a glorificados para la gloria de Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que de Dios es solo la gloria, que Él no comparte su gloria con nadie. Está en Isaías. Si es de Dios y nos dice a un sol y dio gloria, que la gloria es solamente de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de nuestra glorificación? ¿Por qué Dios con intensidad desea nuestra glorificación, como vemos en algunos textos? Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Dice en Romanos 8:17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Que de una manera la palabra del Señor nos dice: seremos glorificados con Él. ¿Qué significa esto? Hermano, Dios nos glorifica para que podamos tener nuestro mayor gozo en Él y así Él ser glorificado. No olvidemos que cuando seamos glorificados, que estemos fuera de este cuerpo de pecado y seamos glorificados con Cristo, nosotros tendremos un mejor entendimiento de quién es Dios y lo glorificaremos mejor porque no estaremos relacionados con el pecado. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es tal que es muy diferente a los hombres. Cuando usted ve un hombre que tiene ciertos atributos, ciertas destrezas, y los hombres que están alrededor de él mejoran, normalmente aleja a esos hombres de él. Normalmente los aleja porque inmediatamente empiezan los hombres, van a conocerlo mejor y va a ser como es un hombre finito. Dice, entre más conozcan, entre más crezcan, ya no tengo mucho que aparentar con ellos. Pero así no es Dios. Dios en nuestras mejores condiciones se glorifica aún más con nosotros. Porque Él es un océano de perfecciones. Él es un océano de gloria, hermanos queridos. Dios desea que nosotros estemos en nuestra mejor posición, que glorificados, con un cuerpo glorificado, para conocerlo mejor y glorificarlo a Él. Cualquier gloria que comparte Dios con el hombre es una gloria que llama la atención final a la fuente de la gloria y el fin de todas las cosas, que es Dios mismo. Seremos manifestados con Él en gloria. Romanos 8:30 nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. En pasado. En pasado. Wow, es una obra completa de parte de Dios. Algunos podemos ser tentados con los deseos de hacer un nombre. Esta es una generación que a lo que invita es a que hagas un nombre. Usted ve todos los influencers, ve todos estos temas, y no estoy diciendo que todo es pecaminoso, seamos, ¿verdad?, cuidadosos. Hay que ver cada cosa en su contexto. Pero estamos viviendo en un mundo que lo que quiere es que hagas una plataforma para que hagas un nombre. Eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Para que seamos reconocidos, pero hermano, esto no se trata de ti. Tu nombre será olvidado en este mundo sin duda. Porque esto no se trata de ti. Los hombres tratan de que nos acordemos de algunos hombres, pero en realidad es un ejercicio vacío y temporal. Apocalipsis 20:15 nos dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Dame un nombre de cualquier hombre de este tiempo que no haya entregado su vida a Cristo y yo te diré que será un hombre olvidado, un nombre olvidado para toda la eternidad. Los nombres que serán recordados eternamente son los nombres de aquellos que desean vivir para la gloria de Dios.
de aquellos que desean menguar para que Dios sea exaltado. De esos, sus nombres que están escritos en el libro de la vida estarán presentes por la eternidad. Amigo que está presente hoy y no tiene una relación con Cristo, no está claro si su vida está en Cristo, si no tiene una claridad de su fe. La condenación eterna es para los que rechazan a Cristo. Y aún algunos que no dicen rechazarlo, pero sus vidas totalmente lo rechazan. Realmente es notable que su vida no está descansando en Cristo. Hebreos 1:13 dice, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hermano, Cristo es el resplandor de su gloria. Y amigo que me escucha, rechazar a Cristo es rechazar la gloria de Dios. Pero te voy a decir algo. A lo mejor tu vida en este tiempo no tienes conciencia de que tu vida glorifica a Dios. Pero aún en el infierno, Dios es glorificado. El mundo y la humanidad tienen un solo propósito, su gloria. La salvación y la condenación, ambas cosas glorifican a Dios. Vas a glorificar a Dios de todas maneras. Tu fin será glorificar a Dios, sea en tu condenación o sea en tu salvación. Y si Dios te ha dado la gracia de escuchar este mensaje de salvación hoy, ven a Él y no lo rechaces. La invitación es a que cumplas el propósito por el cual Dios te creó, darle gloria. Y eso solo se puede hacer entregando tu vida a Cristo. Todos para concluir, visitar Italia y no chocar con el nombre de Michelangelo es imposible. Michelangelo fue un artista en todo este tiempo del Renacimiento, del cual estaba hablando al principio. Es imposible, usted va a Italia y usted va a chocar con el nombre de Michelangelo. Ese fue el que hizo la Pietà, fue el que pintó toda la basílica de San Pedro, fue el que ha hecho esculturas, hizo al David desnudo, hizo todas esas esculturas que usted puede imaginar. Es imposible no chocar con Michelangelo, al punto de que es casi un ídolo para muchos. Y mirar cómo este hombre estaba perdido. Y aún perdido, algunos dicen que al final de su vida se arrepintió, no estoy muy seguro de eso. Simplemente vivió toda su vida perdido, siguiendo las instrucciones del Papa de aquel tiempo, que estaba perdido igual. Pero este hombre, aún en su perdición, apuntaba a la excelencia en todo lo que hacía. Por lo mucho que a lo mejor aprendí de él en medio de todo este viaje, llegué a la conclusión de que ese hombre era un genio, definitivamente. Era un genio. Y todo lo hacía con excelencia. Mientras alguien hacía una escultura, hacían una base primero para hacerla de prueba con un material que era más moldeable. Usted sabe que él hacía la escultura en mármol. Para usted arreglar algo en una escultura de mármol es imposible. Si usted hace un error, usted tiene que romperla y volverla a empezar de nuevo. Pues la mayoría de los artistas hacían una escultura en otro material para luego entonces hacerle mármol. No, este hombre la hacía desde la pieza de mármol. Impresionante, unas cosas que usted se queda impresionado. Y este hombre estaba perdido. Y todo lo hacía, cuando usted mira todo lo que hacía, la excelencia era un nivel de detalle que usted se queda abrumado con toda honestidad, abrumado. Y a veces me entristece cuando los cristianos somos mediocres en las cosas que hacemos. Me entristece, hermano. Me entristece aún mi propia vida en ocasiones. Porque veo como hombres con habilidades naturales se esfuerzan para
brillar, para ser excelente, el nombre de cualquiera que representen, aún el nombre de ellos mismos. Ellos dan todo lo que tienen para la gloria de un nombre que será olvidado. Dan todo lo que tienen para tener una gloria vacía, temporal. Pero nosotros los cristianos, hermano, todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios se sostendrá por la eternidad. Dice aún que el traje de la novia que va a levantar Cristo de la iglesia estará vestida con todas las obras de los santos. Nosotros que trabajamos para la gloria de nuestro Dios, que es la gloria eterna, nosotros debemos estar más movidos que nadie en esta tierra a hacer las cosas con gran excelencia para glorificar a nuestro Señor. Te motiva a hacer las cosas, hermano. Cuando hacemos las cosas, estamos meditando en el Señor y su gloria. Estamos solo buscando la gloria de los hombres, que es muy fácil conseguirla. Cada trabajo que hagas a diario, hermano, siendo esposo, siendo esposa, tus tareas del hogar, tu trabajo, hermano, tú estás trabajando para la gloria del Señor. Hagamos todos conscientes de quién es nuestro Señor, de la salvación que nos ha dado, que no merecemos, que es para su gloria. Nos permite vivir en este mundo lleno de maldad, lleno de tinieblas, como luminares, para que los hombres queden asombrados del Dios glorioso y eterno. El Señor nos ayude, mis hermanos, a que no caigamos en la trampa de buscar nuestra propia gloria y buscar la gloria que se sostendrá eternamente, que es la de Cristo. Porque como dice Pablo, pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. El Señor nos ayude, hermanos, a vivir para su gloria. Es una gloria con propósito, eterno, que satisface para siempre. Para terminar, termino con las palabras del apóstol Pablo. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.